tema de control en bioprocesos es muy chévere y es porque pero no se puede considerar nunca un control parecido a procesos químicos. Ese es un error gravísimo. Hay a veces lo que se hace son algunas técnicas de control que son adaptativas o de pronto con manejos de estilo con una lógica así como la de la lógica difusa. Eso es más o menos hablado. Predictivas, sí, maneja mucha lógica difusa, eso sí, 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 basado en la experticia de la persona. Y también mucha predictiva en el caso de control de producción de biomasa, se usa mucho predictivo. Exacto. Ya se usa típico control PID o el típico con lazos de controles cascada para controlar las variables externas, como por ejemplo velocidad de agitación, ¿cierto? pH, pues control básico. Pero cuando queremos hacer control avanzado, ya explicaré por qué controlar, por ejemplo, la producción de biomasa, producto o el consumo de sustratos, se comienza a complicar la cosa. Listo, entonces partimos del hecho del mismo balance, ley de conservación. Masa que entra menos masa que sale más lo que se genera menos lo que se consume igual a lo que se acumula. Considerando entonces el proceso, digamos, el sistema, la masa que entra y la que sale, digamos, yo siempre es deseable plantear el balance completo. El cambio en la masa en el tiempo es igual, ¿cierto? Una masa que entra, que sale, más una generación menos un consumo. Entonces, en modos de operación en lote, ya sabemos que no hay entrada, no hay salida, todo queda en términos de la generación y el consumo. Por ende, el balance de masa, esa masa, entonces queda para la biomasa por unidad de volumen es igual a una expresión cinética por la biomasa por unidad de volumen menos una constante de muerte térmica, por biomasa por volumen. Esta constante de muerte térmica se calcula principalmente haciendo ensayos en autoclaves. Es como lo básico y es una práctica muy bacana. Muerte térmica. Y esta es la velocidad cinética. Y aquí una pregunta. Si ustedes miran esta ecuación, ¿a qué se les parece en química? Reacción de primer orden es igual a la velocidad de reacción de C, ¿cierto? Planteada como balance en ley de conservación por B. Por la velocidad. La velocidad por la concentración de C, ¿cierto? Estoy hablando de primer orden. ¿Y cómo se expresa ese RC? Esa velocidad de reacción. La constante velocidad de reacción, K. Constante de velocidad de reacción K. ¿Por qué? Por la concentración de C. Pero en este caso ya se estaba afuera, entonces ya la saqué. Entonces K. ¿Y ese K cómo lo expresas? Es K sub 0 por exponencial. La más conocida, ¿no? Sí, la ley de Arrhenius. Exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Preocupante que no se acuerden casi de plantear balance, muchachos. Bueno, así es. Aquí hay algo peculiar. ¿Qué pasa con esta reacción química? Y si ustedes plantean estas reacciones elementales de primer orden, porque hay varias formas de expresar esto, si es segundo orden, fase gaseosa, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy planteando en un reactor de tanque agitado. Y es que si esto es constante, depende de las propiedades de los componentes, y esto es la constante de gases, ¿cierto? Y ese es un factor exponencial que va muy en función de unos diseños de experimentos para cada componente. ¿Qué cambia? La temperatura. Y si yo en este tipo de reacción controlo la temperatura, casi que estoy controlando también por Arrhenius y el Chatelier estoy controlando las direcciones de reacción, garantizando que la reacción siempre se mueva a la derecha, ¿no? Entonces, controlando esa temperatura, yo siempre controlo eso. Entonces vimos que este RC sería muy análogo, ¿cierto?, a lo que sería mu. Entonces aquí hay una comparación. Esta velocidad cinética es muy comparativa a esa velocidad de reacción, con una diferencia.
esta mu es netamente empírica. No hay una expresión como Arrhenius para mu. Y si bien podemos usar Arrhenius para determinar la KD, para la velocidad cinética, esa ecuación es empírica. ¿Qué ecuación empírica conocen y es la más conocida para determinar mu? ¿Cuál han escuchado? ¿Han escuchado la ecuación de Monod en algún momento? Sí, profe. Monod y Haldane, creo que es otra. Haldane. Michaelis Sí. Menten, ¿no? Todo parte del desarrollo de Michaelis Menten. Sí, Esa igual. ecuación de Monod es una relación empírica y va a ser muy distinta a Arrhenius en el sentido de que pueden encontrar tantas expresiones cinéticas, tantos autores hayan. Yo he logrado contar 80 expresiones cinéticas. ¿Cómo escoger? Ahí la pregunta. Y hay que hacer un curso para saber cómo escoger esa mu de acuerdo a mi bioproceso. Toda parte de la ecuación de Monod, que expresa que la velocidad de cinética de crecimiento viene en función de un parámetro que es una velocidad máxima de crecimiento que se determina sobre 1 sobre KS, donde KS es la mitad de la media, en donde tenemos eso, en donde cae la mitad de esa fase exponencial, entonces acá es KS, aquí tenemos a mu max. Algo así. ¿Cierto? Es función de ese parámetro por una relación de sustrato. Él solo toma que el sustrato por una constante de mantenimiento más una relación numérica de sustrato. Esa es la ecuación típica de Monod. ¿En qué cambia? Si ya yo conozco un bioproceso y sé que mi célula, y dado porque he leído mucho respecto a esa célula, se inhibe por sustrato, entonces yo puedo aquí y le hago una función sigmoidea, que entonces ya esta ecuación empírica se vuelve una ecuación logística de S sobre una velocidad de crecimiento máxima. Esta ecuación, esta función ya logística ya me da otro tipo de dinámica. Tengo más parámetros, tengo un S más y además tengo otras dinámicas. Ustedes pueden ver variaciones de esto, que eso está al cuadrado, aquí está el cuadrado, aquí ya no está S, sino biomasa, el producto inhibe, entonces tengo ecuaciones, cuántos sustratos tengo, entonces tengo ya ecuaciones acopladas de 2 sustratos y esta expresión, etcétera, y ustedes van a encontrar muchas expresiones, algunas logarítmicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si algunas tienen en cuenta el pH, otras tienen en cuenta la temperatura, con factores de inhibición? Hay muchísimas ecuaciones. Ahí está la cuestión, ¿cuál escoger? Listo, como les dije, es casi un curso para saber, de acuerdo a esas selecciones, cuántas ecuaciones pueden haber, cómo puedo desarrollar yo mi propia ecuación, cómo puedo modificar yo alguna aproximación. Y es la diferencia, ¿no? Y es que en un reactor químico controlábamos temperatura, garantizamos la reacción a la derecha, aquí no hay manera. Aquí lo que podemos ver es los efectos de inhibición que pueden haber sobre el crecimiento del microorganismo. Porque resulta que sensores de biomasa, sensores de fuente de carbono y sensores de producto en línea, de metabolitos en línea, o no existen o son muy caros, y si son caros, además están limitados en su operatividad. Entonces, allí es donde estamos nosotros como ingenieros químicos, porque los biotecnólogos o los microbiólogos hasta allá no llegan y están en el desarrollo de modelos matemáticos para generar estimadores de estado o sensores virtuales. Un sensor virtual es a partir de medidas físicas como temperatura, pH y oxígeno, yo poder estimar una variable que no puedo medir como biomasa. Es decir, a partir del oxígeno que puedo medir, puedo estimar biomasa. ¿Por qué? Porque conozco la estequiometría. Entonces puedo desarrollar estrategias de modelado. Entonces tengo modelado fenomenológico, de base fenomenológica, o tengo un modelado netamente una red neuronal. Tengo un sensor que es una red neuronal que entrené para que me prediga a partir de entradas como pH, etcétera, oxígeno, me prediga biomasa. Digamos, por ahí tengo un desarrollo de eso, pero por ahora acá no lo vamos a ver. Entonces, partiendo de eso, sabemos que KD es la constante de muerte celular, aquí la regla del producto, biomasa por la variación del volumen en el tiempo, más volumen por la variación de la biomasa en el tiempo, aquí a grupo término es igual a mu menos KD por X por B. No hay cambio de volumen en un reactor en lote y normalmente la velocidad
de crecimiento es muchísimo más alta que la de muerte celular y ese término se excluye y en un proceso en lote nos queda esta expresión. Para el sustrato, entonces aparece otra, como el sustrato se consume, entonces tengo menos una velocidad de consumo por la biomasa por unidad de volumen. Y esa velocidad de consumo normalmente, y así lo explico yo, porque así lo entendí yo, y es basado en literatura y muchos libros que he leído al respecto, normalmente el sustrato se divide para tres cosas. Y yo lo expreso así, pero ustedes pueden encontrar otros términos con otras variables, ¿no? Nombre de variables, pero normalmente respetan esa estructura. Tengo lo que se va para formación de biomasa, lo que se va para formación de producto y el sustrato que se usa para sostenimiento, es decir, para la célula cumplir con sus labores de sostenimiento vital, respiración, energía, transporte de ATP, etc. Entonces, normalmente así es que escribo yo esos términos. Entonces, ya obviamente ampliando acá me queda ese término. A veces uno puede despreciar esto es muy pequeño o a veces esto también, entonces queda solo ese primer término por X por Y. Ya depende de acuerdo a las aproximaciones que ustedes quieran hacer. ¿Listo? Esa es la pregunta que yo generaba. Para el producto, entonces viene en función de un RP, es una producción. Y ese RP viene en función, normalmente se expresa así. Se expresa así, esto a veces viene con un K1, un K2, donde K1 es 1 sobre unos rendimientos, K2 igual. Y eso es entonces lo que iría para producto asociado al crecimiento o el producto no asociado al crecimiento. Este parámetro, esta relación que va con el mu es asociado al crecimiento y lo que está solo es no asociado al crecimiento. Si este parámetro en el ajuste, en la regresión que yo haga de mi modelo, no, si me da alto, eso me puede dar indicios a mí, porque recuerden que lo que tratamos de hacer es modelando, es tratar de predecir una realidad y no es al revés, no la realidad debe ajustarse a mi modelo, sino mi modelo a esa realidad para tratar de entender esa realidad. Y si si beta es mayor que alfa, eso me quiere decir que no puede ser, es posible que mi producto sea no asociado al crecimiento y viceversa. Si alfa es mayor que beta, puede decir que es asociado al crecimiento. Puede suceder eso. ¿Listo? Y allí nos queda pues nuestra ecuación. Como mencioné, hay tiempos muertos de operación. Esto se los dejo como información y los libros pues que pueden leer. ¿Listo? Entonces, ahora modelemos. Uno, ¿cómo puede modelar? Entonces ya tenemos expresiones, ¿no? Son ecuaciones diferenciales que se nos generaron allí, ¿cierto? Tenemos la ecuación para biomasa, la variación de la biomasa en el tiempo es igual a una velocidad de cambio. Lo mismo para el sustrato y lo mismo para el producto. Esas son ecuaciones de base fenomenológica, pero como está mu, y hay tantos mu, y mu es una ecuación algebraica, estas ecuaciones ya no son diferenciales ordinarias, sino algebraico-diferenciales. Los métodos de solución pueden tratarse de una manera distinta porque este tipo de ecuaciones pueden ser lo que se denominan ecuaciones rígidas o ecuaciones tipo stiff. Entonces, ¿cómo podemos modelar un ejercicio de estos? A ver, yo creo que tenía por acá. A ver, no lo dejé. Bueno, ahorita les doy los valores de los parámetros. Aquí está lo que. Entonces, partamos de algo. Entonces, nosotros para modelar esto debemos entender algo. Cuando uno modela, uno plantea el balance, define parámetros, así como decía el profesor ayer, el lunes, variables, parámetros y constantes. Entonces ya sabemos cuáles son nuestros parámetros, que son los que van a cambiar, constantes. También sabemos que es una constante y las variables las que van a cambiar. Nuestras tres dinámicas principales en lotes son biomasa, sustrato y producto. Entonces yo siempre que codifico, siempre limpio, borro, limpio acá el Command Windows y el Workspace, ¿cierto? Abro mi espacio. Entonces, lo primero cuando uno modela es definir parámetros. Entonces, como ya tenemos las ecuaciones de balance, podemos seleccionar qué tipo de métodos vamos a usar de solución. Y si recuerdan métodos numéricos, tenemos muchos métodos numéricos. Por ejemplo, para resolver una ecuación diferencial algebraica como esta, ¿qué método numérico creen que se puede usar?
Por ejemplo, si yo tengo dx de t es igual a mu por x, donde mu es un monod, por ejemplo, mu máxima de S sobre KS más S, ¿qué creen que método numérico puedo usar acá? Puede ser Euler. Euler es más conocido, pero es más Runge-Kutta, ¿cierto? Existen muchos, puedo generar métodos acá en diferencias finitas, etcétera. Euler es un método de diferencia finita. Entonces, usando Euler lo que hace una discretización de esta derivada y dice que x de y más delta y menos xy en un delta t es igual a mu por x, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es una separación de variables acá, delta y es igual a xy más mu x por delta t, ¿cierto? Donde delta t es el paso. Y eso entonces tenemos métodos de paso variable o paso fijo. Entonces allí vienen otros términos, ¿cierto? Entonces esto vean que ya se resuelve hacia adelante, es un forward difference, finite difference, en método de diferencia de finita hacia adelante, porque también se puede resolver hacia atrás o se puede resolver central. Método de diferencias centrales, acá lo estamos resolviendo hacia adelante. Ya eso lo probé, pues es lo mismo, da la misma solución, depende de la formulación. Obviamente si es hacia adelante, hacia atrás, ya cambia un poco el tema de codificación. Y lo otro es, usamos paso variable, paso fijo. Si es paso fijo, esto tiene que ser lo suficientemente pequeño para que dé una buena solución, digamos, se resuelva pasitos a pasitos. En tiempo computacional tiene más costo computacional. Uno siempre debería tender a métodos de solución de paso variable. ¿Por qué? Porque son más robustos. Son métodos más robustos y más desarrollados. Y no siempre apuntarle a Euler. Existen otros métodos. Por ejemplo, MATLAB tiene uno que es el ODE 15S y el ODE 15I, que es semi-explicit full method para sistemas algebraicos diferenciales como este, o el full implicit, que es mucho más poderoso para este tipo de problemas. ¿Puedo usar uno de 45, que es como la recomendación siempre empezar? Sí, sí puedo usar uno de 45, que es un Runge-Kutta, y puedo usar un método de paso variable o paso fijo. Ya si ustedes han usado o de igual ahorita lo comparamos. Por ahora vamos a programar un Euler de paso fijo, que es un método muy sencillo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir parámetros. ¿Qué parámetros vamos a definir? Yo voy a copiar esto porque me interesa. Y ustedes lo van a reproducir allá. Entonces tenemos una velocidad máxima de 0.75, una afinidad por el sustrato de 0.08, un sustrato máximo que inhibe el crecimiento de 30 gramos litro, un rendimiento de biomasa en sustrato de 0.8, una constante de mantenimiento de 1 por 10 a la menos 5, un alfa de 0.05 y un beta de 2 por 10 a la menos 3. Bueno, lo siguiente es definir condiciones iniciales. Entonces tenemos nuestras tres dinámicas principales: biomasa, sustrato, producto. Entonces yo voy a definir biomasa así y digo que mi biomasa, yo como voy a generar vectores, ¿cierto? Que mi primer valor de biomasa es igual a ¿qué valor tengo yo acá? 0.01. Vamos a partir con un valor bajo de biomasa, normalmente siempre es bajo. Mi valor inicial de sustrato, cual llamo S, es de 20. Y mi valor inicial de producto normalmente es muy bajo o es 0. En este caso es 0. Eso varía como ustedes quieran. Vean que acá simplemente estamos modelando. Ya después vemos qué pasa si yo tengo datos experimentales y quiero ajustar mi modelo a esos datos experimentales, qué estrategia de optimización usamos, cómo usamos acá en MATLAB y cómo hacemos eso. Que es distinto a Excel. Excel normalmente lo que ajustamos es la velocidad, la ecuación algebraica. Uno lo pudiese hacer en Visual Basic, sí, pero aquí en MATLAB también queda más fácil por los métodos de optimización, los toolbox. Entonces ya definí mis ecuaciones, mi sistema de condiciones iniciales. Entonces definir ecuaciones constitutivas. ¿Qué es una ecuación constitutiva? Una ecuación complementaria a mi proceso, como por ejemplo mu.
Entonces podemos definir a mu, yo la tenía por acá, yo se los voy a copiar así, que mi primer valor de mu sea igual a esto. Igual a mu máxima, que ya está definida acá arriba, por el primer valor de S sobre KS más S, primer valor de S, por 1 menos S1 sobre S máximo. Es una ecuación simoidea, una ecuación logística de expresión cinética. Entonces uno tiene valores empíricos, expresiones empíricas, logísticas o cinéticas. Y yo a eso le acoplo además las RX, RS y RP, para que me quede más fácil escribir después. ¿Por qué X, pues cuando hablas de definir condiciones iniciales? Porque tiene un solo valor, X entre paréntesis 1. Sí. Porque yo voy a generar un vector de datos de X. Entonces, como va a ser un vector de datos de X, ¿cierto? Entonces, digamos, yo tengo que X es igual a un vector en donde tengo tantos elementos de ese vector, ¿cierto? Yo necesito y estoy diciendo que el primer valor, porque como les dije, este es un método de integración que va hacia adelante. Entonces, mira que aquí él tiene un xi más un delta de i menos un xi. Entonces, él va a empezar a calcular acá, pero el valor anterior, esto es i más 1, i más 2, hasta i más n, no, hasta in, el i es inésimo valor. Entonces, yo necesito calcular ese valor acá, y ese valor acá es el valor de la condición inicial. Por eso entonces yo armo que el primer valor de ese X sea esa condición inicial, porque yo lo voy a armar así. Ya veremos armándolo con un ODE cómo cambia un poco, ¿no? Entonces vean que Rx es mu por X, Rs es igual a mu sobre YXS más MS. Vea que la parte de producto se desprecia. Y Rp es igual a alfa por mu más beta por X. Lo que sigue es la condición del método de Euler. Entonces, definimos un tiempo de simulación, son 32 horas, la base de cálculo está en horas. Definimos una variable que se llama tiempo, cuyo primer valor es 0, es decir, el primer valor del tiempo va a empezar desde el tiempo 0. ¿Listo? Porque esto no permite indexación 0, esto siempre empieza indexado en 1, el primer valor. Y definimos un subíndice i, que también va a ser un contador que va a empezar en 1. Y definimos el paso. Vean que es el dt de acá del método. Yo en este caso definí un paso fijo de 0.01. El TIC es para empezar a un conteo computacional. ¿Listo? Y ahora sí comienza el método de programación de Euler. Yo normalmente programo cuando lo defino así con un ciclo while. Mientras el tiempo en i sea menor como una condición al tiempo de simulación, entonces él va a hacer todo lo que está dentro. Le estoy diciendo, mientras el tiempo que yo empiezo con ese contador sea menor al tiempo de simulación, que son las 32 horas, él va a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué primera ecuación diferencial va a resolver? X de i más 1, ¿cierto? Que es el que planteamos acá en nuestro método, xi más un adelanto, más un delta de i, es igual a x de i, ¿cierto? Vean que es igual a x de i más mu por x por dt. Pero mu por x es rx más rx de i por dt, punto y coma. Entonces, ¿cómo definimos el sustrato? Lo mismo, s de i más 1 es igual a s de i menos, porque se consume, rs de i por dt, punto y coma. Definimos producto. P de i más 1 es igual a P de i más RP de i por dt. Ahora falta algo, las ecuaciones constitutivas. Y esas ecuaciones constitutivas, hacer ecuaciones algebraicas, necesitan estar adelantadas siempre en el tiempo, porque el cálculo así lo requiere, es decir, de i más 1, todo entonces debe ser de i más 1. Simplemente es copiar y pegarlo de arriba, i más 1. Como esta primera prueba, entonces vamos a hacer este Euler así, luego lo planteamos con un ODE y luego resolvemos en Simulink, como para que nos quede comparando todo el lote.
Ya el lote alimentado hay que considerar otras cosas. El tiempo pasa igual, es una discretización, entonces el tiempo siempre tiene que ir calculándose, es igual a un TI más el paso que le vamos dando, ¿no? Y que el contador sea igual de I más 1. Podemos poner el N para cerrar el ciclo Y. Podemos poner nuestro TOC. Y ya lo demás es graficar, porque allá está resolviendo un sistema de ecuación algebraico diferencial por un método de discretización de Euler, que es un forward difference, infinite difference. Y ya para gráficas yo siempre hago esto. Eso sí la voy a copiar así. No olviden colocar esto del tiempo, que también viene discretizado, la variable t, y el indexado, que es el contador I más 1. Realmente no es complejo. Ya cuando ustedes ejecutan, digamos que lo más difícil, entre comillas, era aquí el código, vean que ustedes obtienen ya su dinámica de sustrato. Listo, vean que se consumen. Producción de biomasa, vean que llega a un estado estacionario. Yo estoy graficando acá la velocidad de crecimiento que se hace 0 una vez se acaba el sustrato. Y acá el producto, miren que cuando se acaba el sustrato es que deja de crecer. Esa es la desventaja de un lote. Eso también va muy en función del valor inicial, ¿no? Si ustedes ponen un valor inicial de 10 gramos litro de fuente de carbono, obviamente se acaba antes. Si ponen más, pues se extiende. De hecho, se fue muy alto. Sigue yendo alto. Tendría que poner más tiempo para darle tiempo, ¿no? Entonces pongamos ya no 34 horas, sino 100 y le ponemos 50. Sigue dando muy alto, pongámosle 1000, a ver. No se va, tiene problemas de inhibición. Pues según la estructura del modelo, tocaría validar eso realmente. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración inicial de biomasa de células? A 20 gramos litro en 15. Y antes se extiende más. Obviamente se consume más rápido porque hay más disponibilidad. ¿Qué pasa si empiezo con un valor alto de producto? Se extiende igual. Como los análisis que uno hace, obviamente igual toca analizar el tema de parámetros, ¿no? Hay una relación para establecer cuál es el valor máximo que uno le debe colocar al paso y es una relación de estabilidad. Ay, se las debo, se las busco, yo las había copiado por aquí, pero bueno, la tengo en un montón de papeles. A partir de ciertos valores comienza a dar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo aumento el paso mucho? Ya miren que comienza ya pues, a descuadrarse. A partir de ciertos valores ya comienza a presentar inestabilidad, ¿sí ven? De ciertas oscilaciones. Entonces, ¿qué valor de paso debería colocar uno? Miren que aquí el paso termina siendo muy grande y no completa. 0.5. Está como muy extendido a la derecha, a ver entre 0.5 y 0.1 si hay algún cambio. 0.01 es como para estar más seguro. Listo, miren que ya comienza a haber cambios. Eso es un modo de operación, digamos, en lote, programado por un método Euler de paso fijo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero un método más robusto? Si yo quisiera un método más robusto, puedo usar uno de los ODE que tiene MATLAB. Aquí es porque el sistema de ecuaciones es sencillo, pero a veces uno tiene un sistema más grande algebraico diferencial, mucho más complejo, y este método computacionalmente ya no es tan óptimo. Además de que hay métodos más robustos, ¿no? Y más matemáticamente más elegantes, por así decirlo. Entonces, para hacer el siguiente método usando un ODE, entonces hacemos lo mismo, clear, close all, CLC. Entonces lo mismo, definir parámetros. Y yo recomiendo, en este caso, definir parámetros globales. ¿Eso qué significa? Que vamos a hacer variables globales, todos los parámetros principales. ¿Listo? Pues acá estamos haciendo, yo voy a empezar a contar desde acá.
Estamos haciendo parámetros globales, es decir, yo los puedo definir acá y usar otra función simplemente llamándolos nuevamente globales, no tengo que estar definiéndolos cada vez. Con definirlos una sola vez es suficiente. Entonces, no, definamos los mismos parámetros que aquí yo hice fue otra cosa. Entonces, definamos estos. Y vean que ellos se colocan en azul. Entonces definimos globales. ¿Cuáles son los parámetros? Mi máximo, y XS, alfa, beta, MSS máximo. Y ya aquí los definimos de nuevo. Puedo copiar desde el código anterior. Es lo mismo. Y podemos copiar del código anterior las condiciones iniciales. Solo que ahora vamos a generar un vector de condiciones iniciales. Y luego llenamos un vector con esas condiciones iniciales. Entonces el primer valor es biomasa, el segundo es sustrato, el tercero es producto. Y ahí están las condiciones iniciales. Ese valor ustedes lo llaman como ustedes quieran, XINI, como ustedes pues crean mejor o más conveniente. ¿Okay? Lo de siguiente entonces es definir el método o el ODE que voy a usar, el método de solución. Entonces está acá, yo voy a llamar acá, método de solución. Entonces aquí defino el tiempo de simulación y yo puedo generar un código robusto para un sistema STIF algebraico diferencial con paso variable o con paso fijo. Si yo lo quiero con paso fijo, defino acá el DT. Acá el método de las ecuaciones algebraico-diferenciales define el options, que es con le doy como una tolerancia relativa y absoluta, es como para ayudarle un poco a acelerar. Y defino, entonces, esta función va a estar en función de un tiempo que ya viene implícito en el sistema de ecuaciones y un vector de variables. Esas variables van a ir en función de como yo las puse acá en este orden, biomasa, sustrato, producto. Entonces llamo a lo de 15S, voy a llamar una función que se llama modelo lote. Luego de que uno define esta función modelo lote, uno define acá el span. Ese span es fácil, o yo lo defino acá como un vector de 0 a TF. Si yo lo quiero de paso fijo, defino DT, así. Pero como no lo queremos de paso fijo, sino de paso variable, simplemente lo dejo así, o puedo definir acá, tspan es igual desde 0 hasta tf, y acá más bien escribir tspan. Es como ustedes se sientan más cómodos. El vector de condiciones iniciales, coma, options. Es, digamos, esta es la manera en que se deben meter las variables cuando uno usa un ODE, ¿no? La función, en este caso, como vamos a llamar un modelo que va a estar escrito en otro script, aquí, entonces vamos a llamar una función. Deseablemente siempre se recomienda no dejar todo sobre el mismo script, sino generar funciones aparte como para evitar enredos a la hora, es más ordenado a la hora de programar realmente. Listo, entonces definamos así. Listo. Entonces lo siguiente, vamos a generar una función. Entonces, función, ¿cierto? De unas variables que se van a llamar, ¿cómo se va a llamar el modelo? Se debe llamar igual como lo estoy llamando acá, modelo lote. Y unas entradas que siempre es el tiempo que va obligatorio, así no se use, y un X, como valores iniciales. Que no se, pues no, mentiras, vamos a llamar variables en derivadas y unas variables que van a entrar acá. Y aquí se me olvidó ponerles. Perdón, no, eso no lleva eso. Entonces, este va a ser nuestro vector de derivadas y este va a ser nuestro vector de variables ya derivadas. Ya lo siguiente es simplemente llamar los parámetros. Como ya los definimos globales, por eso era lo que me refería. Aquí simplemente ya los llamamos globales. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan?
que vean que en este primer código los llamamos globales y los definimos. Acá simplemente hacemos el llamado. Y ya entonces comenzamos a definir dinámicas. Acá definamos dinámicas. Estoy diciendo que la dinámica de biomasa es variable en la primera posición, sustrato variable en la segunda posición y producto variable en la tercera posición. Es decir, el vector, aquí yo voy a generar unos vectores, ya después si lo junto hasta unas matrices cuya primera columna es biomasa, cuya segunda columna es sustrato y tercera columna es producto. Ahí hasta ahora no es nada complicado. Esto yo lo tenía, esto no lo hagan, esta parte no lo copien, no es necesario. Vean que lo hemos hecho, definimos una función donde tenemos un vector de derivadas, el nombre del modelo que es el mismo que pusimos acá, y de entradas el tiempo que siempre va y la variable. Acá definimos esto, simplemente es como para que se nos sea más fácil operar con esos nombres. Luego llamamos las ecuaciones constitutivas. Ustedes si quieren las reciclan de acá, de esta primera, y les quitan la indexación de 1, porque acá ya no se necesita indexar. Acá ya se va a resolver, él resuelve, el método de solución de ODES es que resuelven un método de tiempo que él define, en este caso de paso variable, computacionalmente para sistemas muy grandes es muy eficiente. Entonces vean que simplemente se reciclan estas ecuaciones que tenemos acá. De hecho yo no he definido acá, la debería. X es igual a mu y además vamos a definir nuestras ecuaciones diferenciales. Y listo, termino el código. Entonces el primer vector, como les decía, la primera variable es, en realidad esto es Rx. Acá debería ir multiplicado por X y aquí debería ir multiplicado por X. Borramos esto. Y decimos que el vector de derivadas es igual a la traspuesta de ese vector para que nos quede ordenado. Ustedes vean que simplemente aquí lo que se hace es un trabajo vectorial en posiciones, en un sistema simplemente organizado. ¿Qué se hizo en este modelo? Se llamaron los parámetros, definimos dinámicas XP en su orden como las metimos, ¿no? XSP. Lo mismo, ecuación constitutiva y ecuaciones diferenciales y el vector de salida de ecuaciones diferenciales. Yo de pronto la única curiosidad que tengo es de pronto, no sé si César conozca la forma de pronto de hacer paso variable. Ahí está de paso variable. Aquí mira que no puse el dt. Cuando lo quieres de paso fijo, colocas dt acá. Sí, Ahí no, está pues de me paso refiero, fijo. César, o sea, cuando uno hace el código desde cero. ¿Desde acá, dices tú? Sí, exactamente. Para calcular este método que hicimos acá, pero en vez de que esto quede paso fijo, quede paso variable, hay que hacer un montón de optimizaciones. Sí, Métodos de exactamente. reducción de orden por métodos de colocación ortogonal y matrices jacobianas que te permitan hacer un cálculo interno en donde optimice entre extienda y reduzca el paso para el cálculo. Pero entonces, ¿para qué programar si ya MATLAB te lo hace? Acá lo tienes en ODE. Ya es como más cuestión, sí, de curiosidad a la hora de programar. Exactamente, sí. No, es que sí era que tenía la duda. O sea, porque siempre he querido como saber de esa cuestión. Listo, César. De hecho, de ahí teoría de eso, pero como te digo, ya sí se vuelve más por curiosidad tuya, ya es un tema más de optimización que se hace acá interno para calcular el DT. Exacto, sí. ¿Listo? Y una vez ya terminado este, que guarden además, tienen que guardar esa función que se llama modelo lote, porque él necesita, y guardarlo en la misma dirección porque él necesita ejecutarlo, necesita encontrarlo, modelo lote. Necesita cuando lo llamen ejecutarlo desde la misma ubicación.
Ya lo siguiente es gráfica. Entonces vuelvo y les comparto esto. Una matriz, perdón, ya no es un vector, es una matriz de donde están agrupados. La primera columna es biomasa, la segunda es sustrato y la tercera es producto. Y ya nada más es ejecutar y vean, obtienen la misma respuesta. Biomasa, sustrato, producto, comparan incluso el tiempo computacional. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, jugar con el tema del TSPAN, entonces yo puedo, si lo quiero de paso fijo, un método robusto tal como este, pero de paso fijo, ¿qué pasa? Tienen la misma respuesta. Como les dije, lo que uno busca realmente, y bueno, cuando es paso fijo, miren el espaciado, 0.01, 0. Es igual. Cuando es paso variable por temas de optimización, veamos miren que ya no está igualmente espaciado. Él determina cuánto hace ese cambio. Uno le puede programar entre qué valores y qué valores haga ese cambio. Eso sí se lo puede programar uno. Usando un min step y max step aquí en options. Uno puede aquí ya entonces evaluar qué pasa si quiero uno de 23S, que son distintos métodos de solución, obtengo lo mismo, qué pasa si uso uno de 45. Como este caso es tan sencillo, no creo que ponga problema. Uno de 113, creo que no lo va a correr. O así lo corrió. El ideal sería uno de 15S. Es el O de 15S y el O de 15I para sistema algebraico diferencial es lo mejor. César, y ese bar raya al piso SS. Eso es, a ver. Entonces, mira que la salida de acá, de la solución de todo eso, es una matriz que se llama bar. Esa matriz que se llama bar, la primera columna es biomasa, la segunda es sustrato y la tercera es producto. Entonces yo pude haber hecho esto, sino que me dio pereza. Pude haber dicho eso, biomasa es igual a bar, todas las filas columna 1, sustrato es igual a bar, todas las filas columna 2, producto es igual a bar, todas las filas columna 3. Que acá en vez de llamar bar 1, bar 2, para no enredarlos, ustedes podrían llamar biomasa, sustrato y producto. Ya, es lo mismo. Sino que la salida de este O, de lo que está resolviendo acá este sistema de ecuaciones diferenciales, la salida termina siendo estas variables. Lo que yo llamo variables. Pero digo el bar después del spam. En la fila 37. Bar ese es el vector de valores iniciales. Con razón. Ok, es que llamé el mío diferente. Gracias. Y ese está armado así, mira, con esto. No sabía cómo se llamaba el tuyo. Listo, gracias. Entonces ya tienen dos métodos, un método de paso fijo programado. Listo. Ahí les queda y tienen ya por orden. Un sistema algebraico diferencial, ya es que uno le coja realmente la dinámica. Recomendación, siempre hagan su función aparte cuando tengan sistemas de ecuaciones. Ahora hagamos lo mismo en Simulink. ¿Se acuerdan que en Simulink uno tenía dos formas para hacer las ecuaciones de bloques y multiplicando cada una de estas cosas? ¿Se imaginan cómo sería multiplicar todo esto? Y eso que esta es pequeña también. Y un máximo por esta operación sobre esta, después le sumo ese montón de bloques. Bueno, imagínense. ¿Ustedes se acuerdan que podemos hacerlo por todos los bloques? ¿Sí se recuerdan? O podemos usar algo que se llama MATLAB Function, ¿no? Vamos a hacerlo usando un MATLAB Function. César, una curiosidad. ¿Sí? Es que estuve viendo ahí lo que usted acabó de hacer, pero no entendí bien cómo fue lo de la lupita para buscarlo. Le diste doble clic acá, eso me lo enseñó el profe Jairo. Con razón, sí, es que está Le das chévere doble eso. clic acá y MATLAB Functions para no abrir este library browser, la verdad, que sí, muy, muy útil. Sí, Lo mismo, por ejemplo, que si ustedes le dan clic derecho a esto, lo copian de una vez. Clic derecho o alt clic.
Ajá, listo, listo, gracias. Sí, no es que tenía la curiosidad porque me pareció chévere esa forma de buscar. Creo que alguna vez me había salido, pero de casualidad, no sabía cómo era. Sí, es más rápido. Sí, sí, en vez de ir al libro de browser. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, abriendo, ya les abrió Simulink, van a cargar un MATLAB Function. Sin borrar lo que han hecho acá, ¿no? Porque vamos a usar, de hecho, nos vamos a guiar mucho el que dice ODE, principalmente. Nos vamos a basar en el que dice ODE. Listo. ¿Se acuerdan que cuando, bueno, repito, tenemos varias formas de resolver sistemas de ecuaciones acá usando bloques y esto queda muy engorroso? A mí no me gusta tanto los bloques. Me gustan los bloques siempre y cuando sean resumidos y permitan combinar con código. Por eso me gusta Simulink, por esta aplicabilidad. Se me abrieron dos. Entonces, listo. En este bloque recuerden que tenemos salidas, entrada, esto se va, esto lo necesitamos, y vamos a definir esto. Yo lo definí así, y ya les explico qué es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la derivada de biomasa en el tiempo, como salida la del sustrato en el tiempo y la de producto en el tiempo, por una función que yo le puse biobatch, y vamos a tener de entrada un X de entrada, un S de entrada y un producto de entrada. Resulta que cuando integramos en bloques necesitamos integrar la derivada y esa derivada integrada, es decir, la variable integrada, entra de nuevamente en el bloque para resolver de manera iterativa. Por eso es que ustedes veían que tenían delta de x de t es igual a mu por x. Entonces tenemos la derivada y x. Es lo mismo acá. Pero sino que antes hacemos esta conversión como para ayudarle. ¿Cómo entra ahí? Repito, creamos un MATLAB function en un blank model. Le dimos acá, yo creo una función que se llama biobatch, cuyas salidas van a ser las derivadas y las entradas van a ser estos valores. Hasta ahí claro, ¿no? Lo siguiente, simplemente copien lo que ustedes ya tenían de parámetros, lo mismo lo van a copiar, vean que no es más que reciclar, los mismos parámetros los van a copiar. Allí, control C, control V. Vamos a llamar de condiciones iniciales, acá vamos a hacer algo distinto. Condiciones iniciales decimos que biomasa es igual a esta entrada Xin, sustrato igual a Sin y producto es igual a P raya al piso In. Hay varias formas de resolver sistemas de ecuaciones acá, ecuaciones diferenciales. Yo me uso más este, más la función. Cada quien desarrollará su manera como más le guste. ¿Qué estoy diciendo yo? Entonces, vean que como eso va a entrar, esas entradas las voy a hacer, estas variables ya integradas. Esas van a ser mis variables ya integradas. Vean que acá no tienen que copiar eso nuevo, ahora simplemente control C, control V. Lo mismo, ecuaciones constitutivas, la copian de las que hicieron de ODE, es volver a copiar las ecuaciones constitutivas nuevamente, y la pegan, pero vean que yo las llamé esta vez minúsculas. Aquí quedaron minúsculas, pues ya ustedes si la quieren dejar mayúsculas, es cambien X mayúscula, S mayúscula y P mayúscula, no hay lío. Y los balances, simplemente en esta vez los voy a llamar así, balances. Es decir, vean que aquí van a estar mis salidas. X de S de P en el tiempo van a quedar escritas así. Vean que ahí me quedó mi balance y lo voy a guardar, ¿no? Esta vez, como lo estoy desarrollando uno nuevo para no tener lío, lo voy a guardar fuera y lo tengo que guardar con este mismo nombre, biobatch. Voy a dar en el escritorio, biobatch. Ah, claro, claro. Se me va a poner lío, porque ya tengo uno abierto que se llama así, le voy a poner biobatch 2. En mi caso me toca cambiarle el nombre porque ya tengo uno guardado, abierto con ese nombre.
Listo, BioBatch 2. Lo guardé, BioBatch 2. Tengo de salidas estas derivadas, de entradas estos valores que me van a ser los valores ya integrados. Y vean que es lo mismo, ecuaciones constitutivas y ecuaciones de balance que coincida con estos que escribí acá. Bueno, una vez guardado, entonces volvemos a nuestro blank model y vean que se me creó las entradas y se me crearon las salidas. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, entonces necesitamos integrar esas salidas para que entren acá como variable redundante, variable iterativa para cada una de esas. ¿Cierto? Entonces creamos acá integrador y acá con clic derecho simplemente se pega, pegar. Acá conectamos. Listo. Y una de las salidas de biomasa entra acá. Si yo quiero le coloco acá biomasa. La de sustrato entra acá. La de producto entra acá. De sustrato para no enredarme. Y producto. Ay, estoy llamando a la misma. Producto. Y esto se llama en lote. Un lote. Listo, está ahí. Clarísimo como el agua, ¿no? Ya lo que viene acá es más por temas de estética. O para hacerlo yo puedo ponerle acá esta función, que es esa variable que se llama salida, biomasa, sustrato, producto. A ver cómo los marqué para que me quedaran ordenadas. Producto 2, sustrato 3. Listo. Producto 2, para que graficarla sobre esa misma, y sustrato 3. ¿Por qué hago esto? Porque voy a hacer un subsistema. Le voy acá. Entonces, estos se llaman salidas, out. Entonces, escriben out. Las agregan y con clic derecho la van duplicando y vean que ellos mismas le va actualizando el número. Cuántas salidas van a generar para su subsistema. Una cosa antes de salir de acá. Ahora, la integración, ¿qué valores iniciales de integración tenemos? No hemos puesto las condiciones iniciales de integración. Ustedes se dan clic acá y vean que aquí les dicen Initial Condition. Para biomasa era 0.01. Para sustrato era 20. Para producto era 0. Hay que ponerle las condiciones de integración antes, ¿no? Y ahí van ahí, como los valores iniciales de integración. 0,1, 20 y 0. Y ahora sí generamos nuestro subsistema, creamos un subsistema. De acá borramos esta salida. En nuestro subsistema que ya quedaron acá. Y ya simplemente es graficar. Como quieren, colocamos un MUX, un demux, que en este caso el demuxificador es de 2. Perdón, es el MUX, es el de 2. Y más a producto, aquí colocamos el escope con 3 entradas. Número de puertos de entrada 3, perdón, 2. Listo. Ush, aquí se puso esto feo. Y ya para hacerlo bonito, ya ustedes pueden cargarle una imagen. Por ejemplo, si se acuerdan cómo cargar la imagen, ¿no? Vamos acá, máscara, agregamos icono,
Antes de agregar el icono, yo tengo que irme acá. O sea, ya estoy bien. Tengo que estar, recuerden, en el pad donde guardé mi icono, coger la imagen y ahí sí cargarse. Es que me quedó mi subsistema, mi reactor. Tiempo de simulación 32 tiempos. Y quiero que lo corran y mirar qué error le sale. Normalmente salen errores en problemas de integración que se resuelven yendo a Modeling, Model Setting. Y yo lo que hago es que escojo un método, en este caso este método DASSC es un método Full Implicit Method, es bastante robusto, bastante poderoso, o pueden cogerlo con uno de 15S, da lo mismo. Paso variable, ¿no? De paso variable. Le dan a aplicar y ahí sí corren. Es como más didáctico esta parte acá en Simulink porque tiene la imagen. Entonces vean, aquí tenemos biomasa, sustrato y producto con un método robusto, bastante robusto de solución. Ya cuando veamos lote alimentado, ahí es donde va a estar lo bueno. Porque qué estrategias de alimentación vemos. Yo creo que ya será en 8 días terminar el lote alimentado y les dejaré de tarea continua. Pero les explicaré continuo y se los dejaré para que ustedes lo desarrollen. Ya para que aprendan a modelar en los 3 estados de operación, los 3 modos de operación. Y vean que hicimos hoy de todo, ¿no? Hicimos nuestro propio código desde cero. Hicimos el código usando un ODE y lo resolvimos usando Simulink. Me parece ser muy bacano cuando uno opera en tiempo real, cuando uno, digamos, un lote alimentado, que uno está adquiriendo datos de planta y tiene ese modelo y esas entradas pueden entrar al modelo y eso alimenta y el modelo predice. Es bacano, es muy chévere el tiempo, la capacidad de aplicabilidad aquí en Simulink con estos bloques. Incluso aquí se me ocurriría que si ustedes, por ejemplo, pueden modelar la dinámica en fase gaseosa del oxígeno para manipulando una ecuación del impeller, del agitador, hacer una acción de control para controlar el oxígeno. Puede ser algo me parece muy chévere ahí. Bueno, no siendo más, detendré la grabación.